Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Aunque no lo crean, este video lo estoy grabando por segunda vez porque no sé qué pasó, que no se escuchaba además. Así que bueno, son cosas que pasan, pero es mi trabajo, así que vamos. Claro, tengo que presentarme de nuevo. No sé si ya hice un video de presentación de este curso, pero bueno, yo soy Iván Groski, profesor de historia. Voy a estar con ustedes los martes de 1 a 3. La modalidad que vamos a estar utilizando va a ser semipresencial. Durante esta etapa de la pandemia y con estas restricciones, vamos a ser totalmente virtuales. No les voy a pedir un Zoom, no les voy a pedir un Meet, sino lo que vamos a hacer es, como manejo yo, que está bastante bien y bueno, ustedes tienen todo y pueden ver los videos, es hacer videos en YouTube, como está el que está viendo ahora, o trabajos, preguntas y respuestas en base a la bibliografía que yo le estoy dando y que pueden ser apoyados por los videos. Em, Actualmente yo más o menos cuando mando un trabajo doy bastante tiempo, los trabajos les están llegando tanto por el Classroom o mismo por la preceptora. Para que puedan ver, voy a compartir pantalla un segundo. Esta es la presentación de hoy. Voy a borrar esto, no es mía, la saqué de Santillana, como pueden ver acá abajo, pero está muy buena y la verdad es accesible además para que todos podamos entender y llevar así la clase más amena. Este es el PDF que les voy a estar pasando. Se trata de la primera parte de la Unión Soviética. Es de este libro, perdón, de la Guerra Fría, no Unión Soviética. Es de este libro, Historia de quinto año, como pueden ver. Es un libro bastante viejo. Eh, Va, viejo. Unos años, a ver, 2011, sí. La primera edición esta es quinta, así que es 2013. Así que igual lo traigo a colación porque la verdad es bastante bueno, explica bien. eh, y esto, lo primero que le vamos a dar es la primera parte de la Guerra Fría, como está dividido, además. Son los temas que nosotros vamos a ver hoy. Sé que ustedes arrancaron la semana pasada, yo la semana pasada recién inicié como suplente o provisional, no sé, bueno, tengo que verlo, son temas burocráticos. Cuestión que bueno, ¿qué vamos a ver en esta carrera? Bueno, vamos a ver Guerra Fría, vamos a ver también del aspecto de Argentina del golpe del 55. Principalmente voy a dar toda esta primera parte, esta unidad va a ser Guerra Fría y descolonización. No vamos a ver la caída de la Guerra Fría hasta entrados unas clases, más que nada, eh, pues tenemos que ver unos ciertos temas, pero después nos vamos a encargar mayormente de ver las dictaduras, digamos, en Argentina y cómo estábamos nosotros, bueno, em, cómo estamos nosotros en base al mundo, América Latina, vamos a ver algo muy importante, más por esta cuestión de que estamos ahora en virtualidad y bueno, se hace muy difícil a veces estar materia al día. Y a ver, sí, digamos, después vamos a ver el mundo global, más o menos el fin de la Guerra Fría, lo vamos a ver mucho después, pues lo vamos a embarcar, digamos, con, con lo que sería la historia de Argentina, así que bueno, cuestión que en esta unidad, la que sería la unidad uno veremos Guerra Fría y descolonización. Unidad 2 ya arrancaríamos con no sé si darlo todo junto por separado, ciertos temas que son eh, el mundo ya capitalista, digamos, cómo Estados Unidos se embarca, digamos, en todo lo que sería la expansión, lo que sería el mundo, ah, tratar de contener el comunismo, pero son temas que, bueno, estoy mencionando que es base una idea de cómo vamos, digamos, un poco avanzar. O sea, la relación de Estados Unidos con América Latina, con la Unión Europea
Europea. Tal vez veamos algunos temas, pero principalmente, sí, principalmente vamos a ver este tema de ahora. Cuestión que yo, como les dije, había preparado un PowerPoint, preparado, no me lo adjudiqué, había tomado este PowerPoint porque la verdad es bastante bueno, la verdad, del de Santillana. La hice tema de 12, pero esto es la unidad 1. Cuestión que nosotros vamos a ver, digamos, tema para ilustrar cómo está, digamos, los principales polos, digamos, de Estados Unidos aliados, el bloque comunista, todos los materiales que habían usado, digamos, tanto aviones, barcos, recursos. Pero principalmente vamos a hablar del origen de la Guerra Fría. Y ya comenzando con la clase, comenzando con este tema, la Guerra Fría, no sé si ustedes tuvieron historia del año pasado, o si esta es la primera vez que lo tienen. La Guerra Fría surge una vez posterior a lo que sería la primera, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota de Alemania y el surgimiento de dos polos que van a ser tanto Estados Unidos, que va a ser el capitalismo, como la Unión Soviética, que va a ser el comunismo, da a raíz lo que sería el conflicto entre ambos, tratando, bueno, de cada uno, bueno, tener, digamos, el predominio y la hegemonía mundial. El concepto de la Guerra Fría. La Guerra Fría, o sea, es un sistema de relaciones internacionales, que quiere decir, es un sistema, digamos, de dos bandos en un mundo que actualmente es multipolar el día de hoy, pero en ese momento era bipolar, que va a ir desde 1945 a 1991. eh, Inicio post Segunda Guerra Mundial, y con el 91 la caída del mundo de Berlín, y bueno, la, la vuelta a lo que sería Rusia y no Unión Soviética, donde vamos a tener dos bloques antagónicos de dos polos, pues o bipolar, tanto el bloque occidental como el bloque oriental, que va a ser va a ser el capitalismo y el comunista, donde el bloque occidental es un sistema democrático, donde la economía es capitalista, donde la ideología es liberal, que significa liberal, que cree en el libre mercado, y donde su principal representante va a ser Estados Unidos. Mientras el otro bloque, antagónico, que significa que es todo lo contrario, es un sistema totalitario, o sea, de uno, una economía planificada, no cree en el capitalismo, lo que hace es que la red, digamos, de consumo sea controlada por el Estado. Si ven que miro para arriba, es que yo tengo el televisor ahí y no tengo monitor por una cuestión de dinero, y bueno, es lo mismo. Digamos, lo único que acá es la tele. Una ideología marxista, básicamente es que creen las clases antagónicas, también burguesía, proletariado. No vamos a entrar más en mayor tema, principalmente la Unión Soviética va a ser el líder de esto, y se enfrentan por varios puntos. Primero, principalmente una prolongación ideológica, son dos puntos ideológicos totalmente distintos. Una carrera armamentística, básicamente quién va a tener la hegemonía mundial. Spoiler, sabemos que va a ser Estados Unidos. Subversión y espionaje, servicios secretos, cada uno se va a tratar de robar información, saber lo que uno hace del otro. Y guerras localizadas. Las guerras localizadas principalmente son momentos de conflicto que hay en la Guerra Fría, porque hay momentos que no son tan fríos y no son tan estáticos, por eso se llama Guerra Fría. El nombre viene porque ambos tenían el poder de algo principal que se olvidó mencionar, que pasó en 45, que son las bombas atómicas. Ambos tenían bombas de poder nuclear masivas, con destrucción masiva, por lo tanto no sabía qué iba a ser el otro demás. Pero sí, en los países que tenían influencia se van a ver unas guerras localizadas, que son guerras, conflictos armados que, bueno, van a escalar no a una situación de tercera guerra mundial, pero sí una guerra, digamos, localizada, y que los dos bandos van a estar influenciando esa guerra, ya sea directa o indirectamente. Ah,
Para ahí está. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se consolidó el Estados Unidos y la Unión Soviética como líderes mundiales en cada bando. Al final de la guerra, ambos habían colaborado para destruir lo que sería la Alemania nazi y sus aliados, tanto Japón como Italia, donde se crea, bueno, en Bretton Woods, tanto el Banco Mundial como el FMI, a su vez la creación de la ONU, donde hay tratado de paz, donde están los juicios de Nuremberg, que son los juicios de Nuremberg, son a los jerarcas nazis que mandaron, bueno, creo que todos conocen los horrores del Holocausto y demás, crímenes de guerra. Los tratados de paz en base a estos países, digamos, que habían estado sobre la órbita de la Alemania nazi, también los tratados de paz entre aliados, y la conferencia de Yalta. Cuestión que, ¿qué pasa? Que una vez terminada la guerra, eh, se dan cuenta que los dos bandos son distintos. Digamos, tienen ideologías distintas, tienen eh, distintos, por así decirlo. Uy, dame un segundo. Ahí está, se me había como tildado y casi logré pausarlo, pero bueno. ¿Dónde estás? A ver, quiero compartir pantalla. Ahí está. Después la conferencia de Potsdam, donde se reúnen, digamos, los tres líderes de los vencedores, Gran Bretaña, este, que tenía Churchill, MacArthur era, o no, para ver, no me acuerdo el nombre. Si me equivoco, era marcar. Dame un segundo que lo busco. Ahí se me olvidan los nombres. Pero si no me equivoco, si era. No, Truman, no era MacArthur. Por eso. Truman y Stalin. Eh, Final del trato económico de los privilegios con la URSS, básicamente, cuando se dieron cuenta que, digamos, esto no iba ni para atrás ni para adelante, se terminan los acuerdos con la URSS y se la deja muy debilitada, debilitada en las negociaciones y por lo tanto es una de las razones de enfrentamiento. ¿Cómo va evolucionando esto? Bueno, en Europa Occidental, bajo el dominio de la Unión Soviética, o sea, Europa Oriental, como ven lo que serían los países, ahí está el curso. Todo lo que sería Polonia, Rumania, toda esta parte de Lituania, además ya estaba conformada por la Unión Soviética, pero todo esto era parte de influencia de la Unión Soviética, los que eran los Balcanes, que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda se luchaban, definitivamente queda bajo el predominio de Rusia, la Unión Soviética, donde se imponen los regímenes comunistas, esto es importante, se imponen, y están subordinados a la Unión Soviética, obviamente de forma no muy amable, como ya dijo, se impone. Por lo tanto, Checoslovaquia, Rumania, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria, quedan todos bajo la órbita de la Unión Soviética. Y aquí es donde, bueno, los de Europa Occidental ve el peligro de que esto podía llegar a pasar a este lado. Y ante el peligro se unifica, digamos, bajo un mismo líder que va a ser el dominio de Estados Unidos y queda lo que sería todavía dividido la Europa Occidental, que va a ser puramente capitalista y del lado de Estados Unidos. Dato de color, dato también importante, Alemania queda dividida, una Alemania oriental y una occidental. La occidental va a ser, eh, originalmente estaban divididas en cuatro, en realidad, por los países ganadores, Rusia, yo digo Rusia para así más fácil, pero Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. La parte occidental se unifica, quedando Estados Unidos a la cabeza, y la parte oriental queda en dominio de la Unión Soviética. Pero Berlín, que está aquí, queda dividida en dos, pero está dentro de lo que sería la Unión Soviética. Antes tenían vía libre para lo que sería llegar a Berlín, lo que sería Alemania
occidental, pero vamos a ver un punto que no lo permitían, tuvieron que hacer un pase aéreo con aviones para poder dejar la mercadería y demás y subsistir. Los norteamericanos ofrecen ayuda económica. ¿Ayuda a quién económica? A este lado, a este no. Entonces se crea la doctrina Truman, la doctrina de contención, uy, que hice. Ahí está. Provocó. Creo que puedo ir ahí. Sí, puedo ir. No, pensé que podía ir. ¿Qué hizo? Digamos, en contraposición está la doctrina Glasnost. Eh, Básicamente es una doctrina. Ambas doctrinas dice que cada uno que va a ayudar, digamos, a cada uno de sus aliados, es lo mismo. Esto desde acá en adelante ustedes sepan que Rusia va a copiar directamente todo lo que haga la esfera occidental. Guerra civil griega, no la vamos a ver, no está dentro. Hay cosas que no van a estar. Vamos a ver el primer momento de máxima tensión, que es en la Guerra de Corea, en 1953. Ya pasa mucho tiempo lo que sería el fin de la Primera Guerra Mundial, tengo que la Segunda Guerra Mundial, en lo cual se crean las organizaciones internacionales, pero Rusia, bueno, un poco eso lo dejado bien. Digamos, se crean estos dos bloques, como dijimos, y bueno, durante este tiempo estaba medio en tensión, pero a su vez no se había avanzado hasta que, ¡boom!, de la nada, eh, esa tensión se divide, que va a ser en el 1953. Pero sí hay una tensión, digamos, desde el 48 y 53, donde se crean planes de ayuda para estos países, tanto aliados de ambos. Cada potencia estableció una colaboración económica en su zona de influencia, como veamos en Power anterior, su zona de influencia, digamos, una de las pintadas está en verde y la otra está pintada en rojo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero vamos a hablar del Plan Marshall, 1948. Es una ayuda económica para reactivación de las economías de Europa, o también occidentales. Eso hace que esa ayuda económica tenga como fin evitar un peligro revolucionario, una revolución comunista, como estaba pasando en los otros países influenciados por la Unión Soviética. Mantener la demanda de sobreproducción americana. Esto recuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial, eh, América, lo que sería Estados Unidos, tiene una sobreproducción de material, de materia prima, no de materia prima en sí, sino de materia manufacturada, pero también tenían que tener un mercado para depositarlo. Eso lo depositaban en la guerra, porque continuamente lo estaba produciendo. No solo de armamentos, sino producción de maquinaria, autos, no sé cómo decirlo, eh, temas relacionados con la agricultura, por ejemplo, máquinas agrícolas, mismo también materias primas. O sea, había una producción continua que se estaba haciendo que no tenía un stock. Entonces eso se crea con un plan Marshall, el cual le da préstamos a cada determinados años, no solo en dinero, sino también en recursos, en el cual es bajo costo de interés, muy bajo costo de interés, y que continuamente le iban a devolver cuando ya se iba a recuperar. Obviamente había países que tenían más, otros países tenían menos. Por lo tanto, Francia, Gran Bretaña eran los que más tenían, que eran los más castigados. Bélgica, por ejemplo, fueron los que más recibieron esta ayuda, y algunos que no tanto. Pero, por ejemplo, en Argentina no iban a recibir porque no tenían. O sea, el plan Marshall era solo para los países que lo necesitaban y solo que estaban en la zona de influencia de Estados Unidos, principalmente en Europa. Al ver este plan, como ya le venía diciendo, la Unión Soviética en respuesta a eso crea el Comecon en 1949. Un año después es un consejo de ayuda mutua económica, digamos, en el cual básicamente se repartía todo lo que sea alimentos, producción, maquinaria,
Para acceder, no tiene que estar inscrito en el Plan Marshall. Eh, si un gobierno comunista estaba, porque ¿qué pasa? El Plan Marshall primero fue para los occidentales, países occidentales, pero se los ofrecían a los países comunistas, pero tiene que dejar de ser comunista. Y el Comecon le ofrecía a los países comunistas, pero esos países comunistas no tenían que tener el Plan Marshall. Básicamente coordinaban las políticas y demás, creaban mecanismos de asistencia, pero básicamente si lo planteamos es, bueno, de toda la redistribución que nosotros estamos teniendo, te damos tanto. Y así, va y viene, va y viene. Eh, digamos, es algo muy común, digamos, es la misma lógica que veníamos viendo que yo les había mencionado. Lo único que se diferencia es con esto, digamos. Es solo que se manda, digamos, los mismos recursos o los mismos materiales a ese determinado país que lo solicitara. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos Bulgaria que necesitaba recursos y demás, bueno, se mandaba. No sé, ¿qué necesitas? ¿Trigo? Bueno, te mandamos trigo. Así estoy buscando para leerles un fragmento. A ver, para solucionar este tema, Harry Truman implementó el Plan Marshall para la reconstrucción europea. Que se escribía en este plan recibirían crédito para comprar bienes y servicios en los Estados Unidos. Luego también debieron comprar en el país de origen los repuestos de las maquinarias adquiridas. Básicamente era un negocio redondo. Estados Unidos ofreció su programa de ayuda económica a través de los préstamos y donaciones de gobiernos europeos. El plan tenía el propósito de recomponer la estructura económica y financiera de los países entre 1948 y 1952. Es básicamente el periodo que estamos viendo. Se destina a Europa Occidental en total 13 millones de dólares, no solo en dinero, recuerden, sino también en recursos. Tanto Gran Bretaña como Francia y Alemania Occidental fueron grandes beneficiarios de estos programas de ayuda económica, que como justificativo ideológico eran parte de una política de contención del comunismo. Bueno, eso era el Plan Marshall. La Comecon, digamos, es lo mismo, pero digamos, de un punto de vista más bien comunista. No lo quiero hacer tan largo. Crisis de Berlín. Quiero llegar a la máxima tensión primero. Llegamos a la OTAN. Pacto Varsovia. Sí, vamos a llegar. Falta poco. Otra de las crisis que sucedió es la crisis de Berlín, como ya le venía diciendo. Quiero ver si no me salto nada. No. La crisis de Berlín, una de las cosas que le estaba diciendo anteriormente, tras la guerra de Alemania, Berlín queda dividida en 4 zonas. Sector francés, sector británico, Estados Unidos y soviético, Unión Soviética. ¿Qué pasa? Francia en Gran Bretaña y Estados Unidos, como dije, se unifican de la República Federal de Alemania, y del otro lado va a estar el bloque de la Unión Soviética, la República Democrática de Alemania. Cuestión que la crisis en Berlín se sucede porque la Unión Soviética cierra totalmente los accesos a Berlín y era para evitar que llegaran recursos, digamos, de Alemania Occidental y de estos países, digamos, que están dentro de esa órbita. Se crea un puente aéreo, digamos, como le había dicho, esta es la foto que ilustra, para llegar recursos. Eso hace que todos se queden mirando para arriba y diciendo, ¿por qué no lo pensamos antes? Y por lo tanto, la crisis de ahí es un momento de tensión, básicamente, que te digo, no te dejo pasar, bueno, ya está, mando aviones. Luego se crea algo de tensión que se crea en esta época, son los grupos, digamos, o los que hoy en día, por ejemplo, sigue la OTAN y el Pacto de Varsovia, son las alianzas militares. Eh, la OTAN se crea en 1949, la Organización del Atlántico Norte, mientras el Pacto de Varsovia, mucho después, Tratado de Amistad y Cooperación y Asistencia Mutua es
también una alianza militar con otro nombre dibujado, en el cual la OTAN originalmente, tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia, como veníamos diciendo, son alianzas militares, son alianzas de ayuda, digamos, por así decirlo, que si son atacados un país, no iba a entrar solo en el juego, iba a entrar con toda la potencia que iba a tener esos países aliados. Estados Unidos, ¿quién tenía en su bando? Tenía Bélgica, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Turquía, Grecia, la República Occidental de Alemania, España. Luego fueron eh, agregando, digamos, con otros pactos, pero, digamos, es la principal, digamos, para poder estar seguro de que si la Unión Soviética atacaba uno de estos lugares, iba a responder con toda fuerza de sus aliados, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña. Francia eran los más potentes, pero, uy, se me fue, se me fue, se me quiso ir, no, ahí está. Y Pacto de Varsovia, la verdad son todos los países que habíamos mencionado antes, de Bulgaria, Checoslovaquia, la otra parte de Alemania, Hungría, Rumania, Albania, digamos, pero principalmente tenía todas las fuerzas de la Unión Soviética, o sea, no dependían de uno solo, la verdad. Cuestión que, bueno, son cosas que, como digo, intentó, digamos, poder, eh, acá está, esto estaba buscando, imitar, digamos, lo que sería la Organización Atlántico Norte, lo único que al tener la Organización Atlántico Norte, o mejor dicho, la OTAN, tenía tenía más fuerza, digamos, porque tenía más aliados. Y aparte no fue la única, pues Estados Unidos también salió con el Pacto de Bagdad, que al mismo tiempo que la Unión Soviética, Turquía, Irán, Irak, Irán, es medio paradójico porque después fue invadido, pero Pakistán, Reino Unido, digamos, también hacía otro frente que no permitía avanzar poco a poco lo estaban rodeando. El SEATO, Organización del Tratado del Sudeste Asiático, son con países asiáticos, principalmente Australia y Nueva Zelanda, Filipinas y Tailandia. ¿Por qué Tailandia? Porque, bueno, no reconoce Tailandia, en teoría tendría que ser parte de China, pero no, es igual. Cuestión que también son aliados y otro punto que de tensión, otro frente que, digamos, la Unión Soviética tiene que estar atento. Yo quería leerles que en 1949 se creó OTAN, Alianza Defensiva Occidental integrada por 12 países, que significó una militarización de la política de contención. Según la URSS, la alianza significaba una violación del espíritu de la ONU que debía resolver los desacuerdos internacionales a través del Consejo de Seguridad. En 1955 se conformó el Pacto de Varsovia, acuerdo militar soviético con los países del bloque socialista firmado en capital de Polonia. Los intereses en ambos bloques fueron defendidos por medio de la propaganda, la diplomacia y el espionaje, en una atmósfera de temor y sospecha mutuas. La actuación de los servicios secretos británicos, bueno, esto no es necesario, pero digamos, esta es un poco el origen, digamos. Algo que hay que resaltar, que esto tal vez lo vamos a ver, en China estaba Mao Zedong, o Zedong, yo me gusta decir Zedong, que también es tanto Zedong como Zedong. Básicamente que copia totalmente el libro rojo de todas las medidas de Lenin y de Stalin, y es una copia, digamos, de lo que va a ser la Unión Soviética, pero realmente es un punto fuerte porque lo- es propio, digamos, decirlo que la China comunista fue algo, algo muy loco y sangriento y también muy terrible en la historia. Por último, la máxima tensión, cuando se celebra la primera máxima tensión, es la guerra de Corea. Tras la guerra de Corea está dividida en dos bloques, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte invade Corea del Sur, básicamente se da que hay un paralelo, acá hay como un paralelo imaginario que es paralelo 38, que está acá, sería este.
Ahí está. En el cual básicamente es el paralelo que está ahora y que está dividido tanto Corea del Norte como Corea del Sur. Corea del Norte va de Corea del Sur, interviene el Consejo de Seguridad de la ONU, permite que Estados Unidos realice una contraofensiva con la OTAN, no Estados Unidos solo, y del frente habrá eso haga que llegue, digamos, avance tanto. ¿Dónde está mi cursor? No lo veo. Ahí está. Avance, 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 avance y llega acá. Problema es que llega a la frontera de China, interviene China, invade por este lado retrocede. Cuestión que, bueno, contraofensiva, ofensiva, se mete la Unión Soviética y estaba por explotar todo, literal, pero pasa algo. En el 1953 muere Stalin. Y al morir Stalin, se quedan sin líder. Y si se quedan sin líder, no sabían qué hacer. Literal es así. Por lo tanto, los jerarcas o los cabecillas del Partido Comunista hacen que como no primero se muere el líder y como no hay, digamos, un avance significativo, deciden firmar un armisticio en 1953. Y ahí termina lo que sería este punto de máxima tensión. Esto igual está más especificado en lo que sería voy a dejar de compartir la bibliografía, aunque le voy a pasar, y este video también, ahora que los... Cuestión, chicos, que van a tener un trabajo de esto, ayúdense con este video, ayúdense, lean, aunque sea un poco, vas a ver que son muy directas las preguntas, no voy a matarlos ni nada. Eh, Así que tranquilos, cualquier duda me consulta vía mail, vía WhatsApp, vía Classroom, tranqui, la verdad. Bueno, sin más que decir, saludos y cualquier cosa nos estaremos hablando, contestando si tienen una duda. Yo esto ya la voy a pasar ahora a la preset y la voy a subir a Classroom. Así que muchas gracias chicos, cuídense. Hasta luego.